Hola, hola, ¿cómo estamos? El día de hoy continuamos viendo el tema de la recta y el subtema que nos toca ver es el ángulo de inclinación. Recuerda que en el video anterior vimos lo que es la recta, las partes de la recta, la pendiente de la recta y ahora vamos a ver el ángulo de inclinación. Bueno, primero vamos a ver una pequeña tablita que es en relación entre la gráfica de una recta, la pendiente y el ángulo de inclinación. Las tenemos aquí a las tres. Esto nos va a servir para que cuando veamos una recta, para cuando veamos la gráfica de una recta, sepamos más o menos cuál sería su pendiente y cuál sería el ángulo de inclinación posible que podría llegar a tener. Bueno, cuando tenemos una recta que está totalmente horizontal, recordemos que en horizontal el eje X es el único que sufre cambios, los valores en X es el único que sufre cambios y los valores en Y se mantienen. En ese caso la pendiente va a ser exactamente igual a 0 porque cada que avance una unidad de X, recordemos que Y no va a avanzar ninguno. Por lo tanto, desde ese momento no es necesario realizar ningún cálculo, sabremos que su ángulo de inclinación será exactamente igual a 0 grados. Muy bien. Ahora, cuando veamos un segmento de recta o una recta que sea ascendente, o sea que el valor de X vaya de menos a más, como tal, y vaya subiendo, se genera una subida, la pendiente forzosamente va a tener que ser positiva. El número que nos dé, el valor, perdón, de la pendiente que nos dé debe ser positiva. Y el ángulo de inclinación se debe encontrar entre 0 y 90 grados. No puede haber más. El ángulo tiene que ser mayor a 0 grados y tiene que ser menor a 90 grados. Muy bien. Ahora, cuando tengamos un segmento de recta vertical, en este caso estamos hablando de aquellos en donde el valor de X nunca cambia y el valor de Y sí sufre una modificación. Se dice que la pendiente es indefinida. No hay pendiente como tal, no existe una pendiente para este tipo de rectas. ¿Por qué? Porque recordemos que la definición de pendiente dice que es el avance de Y con respecto a X, o sea, cuántas unidades avanza Y cuando X avanza una unidad. Y en este caso, en los segmentos de recta verticales, como X nunca avanza una sola unidad, es por eso que se considera como indefinida. Y el ángulo de inclinación es exactamente igual a 90 grados. Ahora, cuando nos topamos un segmento de recta o una recta que es totalmente descendente, que se ve como una bajada, cada que avanza X lleva descendiendo un valor en lugar de ir aumentando, entonces decimos que la pendiente va a ser negativa. M pues obviamente tiene que ser menor a 0 y el ángulo de inclinación tiene que ser forzosamente mayor a 90 grados y menor a 180 grados. Esta es la tablita de relación que tenemos de los tipos de recta que podríamos llegar a encontrarnos como tal. Bueno, dicho eso, vamos a ver, tenemos dos fórmulas para calcular el ángulo de inclinación. La primera es para cuando tenemos pendientes positivas. La fórmula que vamos a utilizar es la siguiente: ángulo va a ser igual a la tangente menos 1 de m, que m sabemos que es la pendiente. Si se dan cuenta, el único valor que necesitamos conocer acá es la pendiente. Muy bien, nada más le sacamos tangente menos 1 y obtendríamos el ángulo de inclinación. Ahora, cuando tenemos una pendiente negativa, en este caso tenemos que hacerle una modificación a esta fórmula anterior. La fórmula quedaría de la siguiente manera: el ángulo de inclinación es igual a la tangente menos 1 de la pendiente, y a este resultado, al resultado que nos dé, le tenemos que sumar 180 grados. ¿Por qué? Voy a hacer un pequeño trazo aquí. Esto es mi eje X y esto es mi eje Y. Cuando nosotros tenemos una pendiente positiva, nosotros medimos el ángulo en sentido contrario a las manecillas del reloj y vamos midiendo hacia este lado. Pero cuando tenemos una pendiente negativa, lo que hace la fórmula es medir el ángulo en esta posición, porque nos estamos yendo a la parte negativa. Por eso nosotros sumamos 180 grados para generar un giro total en el ángulo y podamos tener el ángulo correcto con respecto al eje X y yendo en sentido contrario a las manecillas del reloj. Esa es la razón del por qué tenemos que sumar estos 180 grados. Muy bien. Vamos a ver dos ejemplos
para que pueda ir quedando claro cómo funciona el ángulo de inclinación. El primero de ellos dice lo siguiente: la figura describe gráficamente el precio en pesos por pagar en función del tiempo en horas en un estacionamiento público de automóviles. Y aquí pues tenemos una gráfica donde nos dice que por 5 horas se paga un total de 50 pesos. Y desde el momento en el que ingresamos, nosotros ya tenemos una deuda de 10 pesos. Desde el momento en el que ingresamos, aunque no llevemos gran tiempo como tal, nosotros ya tenemos un pago de 10 pesos como tal. Bueno, vamos a ver qué es lo primero que tendríamos que hacer. Pues obviamente es determinar la pendiente de esta recta. Para eso tenemos aquí la grafiquita, vamos a agarrar el punto inicial y el punto final. Y pues ya sabemos que la fórmula para calcular la pendiente es y2 menos y1, esto entre x2 menos x1. Vamos a agarrar los valores. Y2 sabemos que va a tener un valor de 50. Le vamos a restar el valor de y1, que en este caso es 10. Nos queda 50 menos 10. Y x2 menos x1. X2 sabemos que tiene un valor de 5. Y x1 pues tiene un valor de 0. Entonces nos quedaría 50 menos 10. 40, 5 menos 0, 5. Y nos queda la operación 40 entre 5. Esto pues es exactamente igual a 8. Pues esta es la pendiente prácticamente de la recta que nosotros tenemos aquí. ¿Qué quiere decir esto? Que cada que transcurra una hora como tal, nosotros tendríamos que ir aumentando 8 unidades. Va aumentando de 8 en 8. Muy bien. Ahora, para poder calcular el ángulo de inclinación de esta recta, ¿qué tenemos que hacer? Como es una pendiente positiva, como nos dio el resultado de la pendiente es positivo, utilizamos la primera fórmula. Ángulo de inclinación es igual a la tangente menos 1 de la pendiente. Si nosotros sustituimos el valor de la pendiente, pues ya la calculamos, es exactamente igual a 8. En nuestra calculadora ponemos tal cual tangente menos 1 de 8 y nos da que el resultado es de 82.87498365. Obviamente tenemos que transformar este valor a grados. Ya transformado el valor nos da que el ángulo de inclinación es exactamente igual a 82 grados, 52 minutos con 30 segundos. Por ahí te voy a dejar un video en donde te explico cómo realizar la conversión sin calculadora de una parte decimal a los grados como tal que nosotros necesitamos. Muy bien, vamos a ver un segundo ejemplo. Este ejemplo está un poco más práctico, incluye una situación un poco más real. Dice lo siguiente: una tienda comercial ha llevado el registro de la cantidad de jitomates que vende cuando el precio cambia. La siguiente tabla muestra algunos de los datos registrados por la tienda. Y acá tenemos una tabla donde tenemos una primera fila que representa los precios por tonelada del jitomate. Dice que el precio que nosotros tengamos acá lo tenemos que multiplicar por 1000, lo que quiere decir que este 8 realmente va a ser 8000 pesos, ¿no? Como tal. Este 10 al multiplicarlo por 1000 serían 10.000 y así sucesivamente. La segunda fila representa las toneladas vendidas de jitomate, que está representado por la letra T. Y el par ordenado que se va a generar va a ser precio, toneladas, que en este caso es P, T. Muy bien. Vamos a ver entonces. Dice que cuando el precio es de 8000 pesos por tonelada, se venden 26 toneladas de jitomate. Pero cuando el precio aumenta y llega a 10,000 pesos por tonelada, se venden únicamente 22 toneladas de jitomate. Cuando el precio aumenta aún más a 12,000 pesos por tonelada, se venden únicamente 18 toneladas. Cuando aumenta a 14,000, se venden únicamente 14 toneladas de jitomate. Cuando llegamos a los 16,000 pesos por tonelada, se venden únicamente 10 toneladas. Cuando se llega a los 17,000 pesos por tonelada, se venden únicamente 8 toneladas. Y cuando se llega a 20,000 pesos por tonelada, o sea, cuando el precio del jitomate está en su tope más alto, se llegan únicamente a vender 2 toneladas de jitomate. Esto nos genera los pares ordenados que nosotros tenemos aquí, 8,26, 10,22, hasta llegar al último par ordenado, que es 20,2. Ahora, nos dicen, localiza
los pares ordenados en un plano cartesiano, únelos con un punto, con una recta y determina tanto la pendiente como el ángulo de inclinación de esta. O sea que tenemos que hacer la gráfica, determinar cuál es la pendiente y obviamente una vez determinada la pendiente pues podemos calcular el ángulo de inclinación. Y aquí nos están preguntando qué significa el valor de la pendiente de la recta. Una vez que la calculemos vamos a generar ese análisis. Entonces lo primero es localizar en un plano cartesiano estos puntos y trazarlos con una recta, ¿no? Unirlos con una recta, que nos quedaría más o menos de la siguiente manera. Acá pues tenemos el punto inicial, que es 8,26, y tenemos el punto final, que es 20,2. Acá pues sabemos que el valor en X siempre va a ser multiplicado por 1000, pero para facilidad de la gráfica, pues se hizo de la siguiente manera, ¿no? Ok, ahora podemos darnos cuenta que esta es un segmento de recta que es descendente, que cada vez que X aumenta una unidad, Y en lugar de aumentar disminuye. Y recordemos que la primera tablita, donde vimos la relación, dijimos que cuando la recta es descendente, automáticamente la pendiente se va a convertir en negativa. Por el método gráfico puedo obtener la pendiente de manera muy fácil, sin embargo vamos a ver el método analítico. Vamos a calcular la pendiente. La pendiente sabemos que tiene una fórmula m igual a y2 menos y1 entre x2 menos x1. Vamos a tomar los valores entonces. Y2 nos quedaría con valor de 2 porque es el que tenemos aquí. Y1 nos quedaría con valor de 26, lo colocamos acá. Y x2 tendría un valor de 20 y x1 tendría un valor de 8, que son los valores que nosotros tenemos aquí. Muy bien. Entonces hacemos 2 menos 26, nos queda menos 24 y 20 menos 8 nos queda 12. Aquí pues tenemos que ejecutar esta operación. Sabemos que menos entre más nos va a dar menos y 24 entre 12 nos va a dar 2. Entonces el valor de la pendiente aquí es de menos 2. ¿Qué representa esta pendiente? Teníamos esa pregunta por ahí, ¿no? Cuando tenemos una pendiente negativa, quiere decir que Y, en lugar de ir aumentando cada que X aumenta una unidad, pues va a ir disminuyendo 2 unidades. Y obviamente la recta que nosotros vamos a tener pues va a ser descendente, como la que nosotros podemos apreciar en este momento. Muy bien, ya tenemos la pendiente, ahora tenemos que calcular el ángulo de inclinación. En este caso, la fórmula que vamos a utilizar es para las que tenemos una pendiente negativa, y la fórmula dice lo siguiente: el ángulo de inclinación va a ser igual a la tangente menos 1 de la pendiente, y al resultado le vamos a sumar los 180 grados para que nos dé el ángulo real. Muy bien, entonces, ¿qué hacemos? Ángulo de inclinación es igual a tangente menos 1 de menos 2, y a esto le vamos a sumar los 180 grados. Ejecutamos primero esta parte, tangente menos 1 de menos 2, y nos da como resultado menos 63.43. Como sabemos que necesitamos un ángulo positivo porque lo queremos en referencia al eje X y en sentido contrario a las manecillas del reloj, vamos a sumarle estos 180 grados. Al sumar los 180 grados, nos queda que el ángulo de inclinación es exactamente igual a 116.57, y si lo transformamos a ángulos como tal, en la parte decimal la transformamos a ángulos, nos queda que son 116 grados con 33 minutos y 54 segundos. Ya sabes, por aquí te voy a dejar un video también en donde te explico cómo hacer esta conversión. Y así de sencillo es obtener el ángulo de inclinación. ¿Cómo lo ven? ¿Verdad que no está nada complicado? Realmente es una fórmula muy sencilla. Es algo muy fácil de obtener y pues espero no llegues a tener dudas. Si llegas a tener dudas, recuerda que puedes hacérmelas acá en los comentarios. Si eres mi alumno, me puedes contactar por los medios de comunicación que tenemos establecidos en los horarios establecidos. No te olvides de suscribirte al canal. Nos vemos en el siguiente video.